le resto 1. Entonces vamos con cualquier otra función polinómica. Nosotros tenemos f de x igual x a la sexta. F', ¿cómo me va a quedar? 6x. 6. Sí. 6, bien. 6, ¿qué? X, alguien lo dijo, me parece. 6x a la quinta. Exacto, 6x a la quinta. Esto después se combina, ¿no? Por ejemplo, si yo en lugar acá de tener x a la sexta, hubiese tenido 7x a la sexta. Este 6 va a seguir pasando multiplicando acá, y ya estaba el 7 multiplicando. Quiere decir que acá me va a quedar ¿cuánto? 42. 42, bien. Este 6 pasa multiplicando delante a la x, pero ya estaba el 7 que estaba multiplicando a la x. 7 por 6, 42. X a la quinta, le resto 1. Quiere decir que esta regla de la tabla me va a permitir encontrar la derivada de cualquier función polinómica. Porque después más adelante vamos a ver, como pasa con los límites, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces yo tengo acá más 4x quinta, más 2x cuadrado, más 9x, más 20. Y bueno, separo en términos y hago la derivada de cada término por separado. Entonces sería algo así. Después lo vamos a ver con la propiedad, pero sería algo así. A ver, la derivada del primer término dijimos que era esta. Y ahora vamos con el otro término. 15 al cuadrado. Claro, 15x cuadrado. En el otro término, 3. 3. Y la de 10 era 0. Entonces ya está. Bien. Más 3. Entonces fíjense que esa regla, la segunda, nos va a ayudar con un montón, con casi todas o muchas de las que estemos trabajando. Separando término por término, sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces vamos haciendo uno por uno. La derivada de x, esta en realidad podría hasta no estar, esta también podría no estar, porque con esta salen todas las que tienen exponente, x a la algo. Acá sería x a la 1. Si lo razonamos con esto, el 1, ¿cómo pasaría? Multiplicando, ¿no? Quedaría 1. Sí. Y la x me quedaría elevada ¿a cuánto? Si yo hago 1 menos 1. 0. A la 0, por eso no es que desaparece la x, es que me queda elevada a la 0. Entonces 1 por x a la 0, x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces de todas maneras acá me queda 1. Quiere decir que si yo tengo la x solita, su derivada va a ser 1. Después tengo otra en la tabla que es muy usada. Acá están como las más usadas, ¿no? 1 sobre x, la derivada de la función 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué significa? Que si yo, inclusive hasta acá en el medio de esta, le sigo poniendo cosas, no importa, y ahí le pongo 1 sobre x, 1 sobre x, acá le voy a tener que agregar la derivada de 1 sobre x, que sería menos 1 sobre x cuadrado. exactamente, directamente en la tabla está, así que es menos 1 sobre, y ahí en el denominador, x cuadrado. Entonces fíjense, con lo que les decía recién, que la derivada de la suma y la resta, la suma o la resta de las derivadas, usando la tabla, puedo ir derivando cualquiera que esté acá directamente. ¿Sí? La derivada de la raíz cuadrada de x, haciendo toda la definición, es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de a a la x es a a la x por logaritmo de a. Y este a es cualquier número. Así que si yo acá tengo 5 a la x, la derivada va a ser 5 a la x por logaritmo natural de 5. Esto es una cuestión de creerlo, ¿no? Porque en realidad las demostraciones no están todas en esta cátedra. Las demostraciones serían aplicar la definición para cada función para encontrar sus respectivas derivadas.
La derivada de e a la x es la más difícil esta, ¿eh? ¿Cuál es? E a la E a X. la x, queda igual, o sea, esta es aburridísima. Ustedes cada vez que vean e a la x digan, uy, qué aburrido, queda igual, e a la x. Chiste malo para un viernes, pero bueno. ¿Esa va en el parcial, profe? ¿Eh? Esa va en el parcial, ¿no? Esa va en el parcial. Si se acuerdan esa, prueban todos, matemática 1. Bueno, yo tenía un profesor de análisis matemático que contaba siempre un chiste y era el mismo chiste, pero tiene que ver con las integrales, que es lo contrario de derivar, así que se los voy a contar cuando veamos integrales. En relación a la x, porque queda siempre igual. La derivás queda igual, la integrás queda igual. El logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. La derivada del seno es el coseno. La del coseno, el menos seno. Y la de la tangente es todo esto. 1 sobre coseno cuadrado o secante cuadrado. Todas estas que están en la tabla de derivadas nos van a permitir encontrar funciones derivadas. Acá hay dos propiedades que son como muy básicas, que es más, las aplicamos, no necesitan acordárselas de memoria, es una cuestión de lógica, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas o de la resta. Es lo que hicimos recién, derivamos término a término. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Implícitamente, esta que está acá también la aplicamos, casi intuitivamente, digamos, ¿no? Nosotros teníamos acá 7 por x sexta. Y el 7 como que lo apartamos un poquito y el 6 lo pusimos multiplicando, como que derivamos esta parte. Y el 7 lo multiplicamos después. Una constante por una función, la constante por la derivada de la función. Esas dos propiedades las aplicamos recién acá. Basta con que ustedes lo sepan aplicar, ¿no? Hacerlo término por término y listo. Y ahora vienen las actividades propuestas. Y algunas cuestiones que tienen que ver con el cálculo de derivadas sin usar la definición. O sea, no les aclara, pero yo no la usaría. Imagínense que no voy a hacer un límite, me voy a complicar la vida haciendo un montón de cosas complicadísimas con esto, siendo que miro la función y puedo encontrar su función derivada, ¿no? A ver qué nos pide. Hallar el punto en el que f' sea igual a menos 4, siendo f de x igual a todo esto. ¿Qué me está pidiendo? ¿El valor de quién? De la pendiente. La función de f'. A ver, leemos de vuelta. Hallar el punto Cuando sea en el que f' sea igual a menos 4. ¿Qué me da como dato? ¿La x? No. Ah, me da la A. La derivada me da, ¿no? Me da f'. En realidad lo que me está preguntando, así como pensando un poco en la interpretación geométrica, sería, ¿en qué valor de x, o sea, en qué valor de esta función, en qué punto de esta función, la recta tangente tiene pendiente menos 4? O sea, está haciendo el camino inverso. ¿Qué tendría que calcular primero? La derivada. La derivada de f'. Entonces vamos a calcular f'. ¿Cómo sería? 6x más 2. 6x más 2. ¿Está bien? ¿Alguien tiene dudas con eso? Lo hacemos, ¿no? Listo, buscamos la función derivada utilizando la tabla, obvio, 6x más 2. Ahora, f' es igual a 6x más 2. ¿Qué me da como dato f'? O sea, este menos 4, ¿dónde lo reemplazo? En la X. En X. A ver, Sería como y, sería el valor de y en la función. ¿en la función qué? En la derivada. Claro, en la función derivada. Sí, en la función derivada. Bien, bien. Sería el valor de y en la función derivada, o sea, f' de y igual menos 4. Esto, f' de y, lo reemplazo por menos 4. O sea, me está dando el valor, el resultado de la derivada. Entonces, esta es mi función derivada. Me dice que el resultado, o sea, f' es menos 4. La x la reemplazo por menos 4. ¿Y qué tendría que calcular? ¿El valor de quién? De x. De x. O sea, estoy buscando el valor de x, o sea, ese puntito, ¿en dónde? La función tiene una recta tangente cuya pendiente es menos 4. Eso es lo que estoy buscando. Despejo y encuentro la x. ¿Y qué me falta calcular si me pide el punto?
La ordenada. Claro, el valor de la ordenada, el de la y, el valor de la y. ¿Y qué hago con esta x? ¿La reemplazo en dónde? En la función, ¿no? Acá. Yo quiero encontrar el punto. Y encuentro el valor de y. Este era un poco tramposo porque en realidad no me da la x, me da la derivada, me da la pendiente, es como que me da el resultado. ¿Cómo podría haberse planteado esta consigna? Como más fácil. Encontrar la derivada de la función en el punto x igual 1. ¿Y cuánto les hubiera dado si hubiesen calculado la derivada de la función en el x igual menos 1, perdón? Menos 4. Les está haciendo el camino como contrario en este ejercicio, ¿sí? Esto se suele hacer un montón, y más que nada cuando después trabajemos con máximos y mínimos, que ustedes van a tener la derivada y van a tener que encontrar el valor de x. Sí, se puede como trabajar en ambos sentidos. Bueno, a ver si se animan a pensar este. Profe, ¿puedo poner un poquitito antes para verla ahí? Ah, ya está. Sí. Vamos a ver, repasando un poquito. ¿Cuándo dijimos que la recta tangente era horizontal? ¿Y qué pasaba con la derivada en ese punto? Cuando era horizontal, ¿cuánto valía la derivada? 0. 0. 0. 0, porque la pendiente es 0, es una recta constante. Bien. Pregunta. ¿En qué punto la recta tangente al gráfico de la función f de x igual menos x cuadrado, que lo bajo, menos x cuadrado más 2x menos 2 es horizontal? Fíjense cómo me lo preguntas, pero ¿qué me está preguntando en realidad? ¿Qué me está dando como dato? Que la derivada, ¿cuánto vale? 0. 0. O sea, es muy parecido al anterior, no al 2, solo que acá me decía que la derivada valía menos 4. Y en el otro me está diciendo que la derivada vale 0, pero no me lo dice directamente, me lo está diciendo de manera ahí implícita. Me está diciendo que es horizontal la tangente. Bien, ¿cómo lo escribimos entonces? A ver, esto sería que f' sería igual a, dijimos recién, 0. 0. Y tendríamos que calcular la f', la función derivada. Porque la función la tenemos, quiere decir que si tenemos la función, la podemos calcular la función derivada, y sabemos encima que vale 0, nos va a permitir encontrar el valor de la x. ¿Cómo calculo la derivada? Como Me queda hicimos la menos anterior. 2x más 2. Exacto, como el anterior. Menos 2x más 2. Y ahora tengo estos dos datos. Sé que la derivada vale 0 y sé que la función derivada es, esto es lo que necesito calcular, la x, el valor de x para que dé 0. ¿Qué hago entonces acá? La derivada la reemplazo por Por 0. 0 igual menos 2x. No sé por qué estoy escribiendo todo, ya lo había escrito. Porque quería que lo piensen ustedes. Bien, 0 igual menos 2x más 2. Despejo, el 2 pasa restando, este menos 2 dividiendo y la x vale 1. Este 1 es la coordenada en x, me faltaría la coordenada en y. ¿Dónde la voy a reemplazar? En la función original. En la función original. Siempre que yo quiero encontrar un punto, lo reemplazo en la función. Entonces reemplazo este acá y voy a encontrar el valor de la y. El punto donde la recta tangente es horizontal es el punto 1 menos 1. Y vamos a pensar un poquitito, ya que estuvimos viendo antes con el gráfico. ¿Esta función de qué tipo es? La función original, la que les daba. Cuadrática. Cuadrática. Y en una función cuadrática, ¿en qué punto la recta tangente me va a quedar horizontal? Lo habíamos visto hoy. En el El máximo. 0, ¿no era, profe? En el máximo o en el mínimo. No, el Sí. mínimo. Que se llama vértice, ¿no? En las funciones cuadráticas.
las parábolas, se llama vértice. En el máximo o el mínimo de la función, en el vértice de la función cuadrática me va a quedar la recta tangente horizontal. Acá lo hicimos con derivadas porque estamos practicando, pero si ustedes se dan cuenta de todo eso, pueden también encontrar el vértice de la parábola. Y ya saben que en el vértice de la parábola la recta tangente va a ser horizontal. Hubiese sido como otra manera de resolver el ejercicio. Pero solo con las parábolas, porque después si nosotros tenemos una función de otro tipo, donde por ahí es cúbica y hace así vueltas y va y viene, y ahí tenemos que recurrir sí o sí a la derivada. Bueno, después viene el ejercicio 5, que es sencillo y pueden resolver algunos ustedes. No quiero usarles su práctica, así que vamos a ir haciendo, si quieren, otros. Estas reglas de derivación les van a permitir en el ejercicio 5 hacer el A, B, C, D, E, esperen que me fijo, hasta el E. Les van a permitir hacer hasta el E. Y ahora vamos a practicar algunas cosas para que lo puedan hacer, lo vamos a hacer en la pizarra. Luego de esto, vienen otras reglas de derivación. ¿Qué pasa si existe un producto de dos funciones? ¿Qué pasa si existe un cociente entre dos funciones? ¿Qué pasa si hay una función compuesta? ¿Sí? Todas esas cosas son cuestiones que se tienen que tener en cuenta al momento de derivar una función. Son otras reglas de derivación, a partir de unas fórmulas también. Pero no las vamos a ver hoy porque ya es demasiada información. Así que si quieren ir leyendo también, si tienen algún ratito, sé que por ahí no, que cuesta, pero pueden mirar reglas de derivación, derivada del cociente, del producto y de la función compuesta. Eso es lo único que faltaría de derivadas, no falta mucho. Y a partir de eso ya podrían hacer todas las actividades de derivadas. Voy a compartir una pizarra y vamos a ir viendo algunas cosas que tienen que ver con propiedades en realidad de potencias y de raíces que tienen que aplicar para derivar. Pero hay algunas funciones que, a pesar de hacerse por tabla, necesitan como hacer algún paso previo para poder resolverse. Entonces, supónganse que nosotros tenemos la función f de x igual 2 sobre x cuadrado. Bueno, esta la puedo hacer como cociente cuando vean la regla del cociente, pero es bastante más difícil que hacer lo que les voy a plantear ahora. Hay algunas funciones que las podemos transformar a funciones que tengan esta forma, x a la n. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Nosotros sabemos que si a esta función prima la derivo, obtengo esto. Esto es algo que me va a permitir encontrar la derivada de un montón de funciones, inclusive de esta. Ahora yo tendría que reescribir la función, volverla a escribir, para que me quede con esta forma, x a la n. No voy a poner prima todavía, porque todavía no voy a derivar. Voy a volver a escribir f de x. El 2 lo voy a dejar ahí, no me molesta, sería como una constante, como una k acá adelante. ¿Qué puedo hacer con este x al cuadrado? Si lo quiero pasar al numerador, me quedaría x a la... Menos 2. Exacto. Recuerden que cuando algo está en el denominador, lo puedo escribir en el numerador con potencia negativa, porque la potencia negativa, recuerden que invertía la base. Entonces, si yo tengo x a la menos 2, es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si la x está en el denominador, la puedo pasar al numerador, pero le tengo que poner un menos. Dividir por x cuadrado es lo mismo que multiplicar por x a la menos 2. Ahora sí, y ojo cuando derivan, lo que les queda en el exponente. Ahora sí derivo. 2 por quién, este menos 2 pasa acá, ¿no? Si quieren ponemos el resultado directamente, así no lo mareo. ¿Cuánto daría?
Menos 4. Menos 4. Exacto, menos 4. Por X, A la menos 3. exacto, tengan cuidado, porque a veces uno resta y por costumbre dice, había un 2, me quedó un 1. No, menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. Y ahora, porque somos complicados, los matemáticos, quiero volver a escribir esto como cuando arrancamos. Menos 4, ¿sobre quién? X cubo. Sobre X cubo. Esta sería mi derivada. La reescribí, la derivé y la volví a escribir parecido a como estaba al principio. Bien, ¿se entiende más o menos? Sí, profe. Quiere decir que nosotros, esa es una propiedad. Ahora vamos a aplicar otra. Vamos con una fracción. Una fracción, una raíz. Si yo tengo raíz de X, así, esta la puedo hacer por tabla. Porque en la tablita está que la derivada de la raíz, f', es, ¿cuál era? A ver, 1. Sobre 2 raíz de X. Exacto, 2 raíz de X. Esa está en la tabla, así que ahí no habría problema. Ahora, si yo en lugar de la raíz cuadrada, tengo la raíz cúbica, ahí ya no está en la tablita. Entonces tengo que recurrir a alguna estrategia para poder resolverla. Consejo, tabla de derivada siempre adelante. Yo la imprimiría y la tendría ahí, porque la vamos a usar todo el tiempo. Y después va a aparecer la tabla de integrales. Bueno, es algo que tiene que estar ahí, adelante de ustedes, si bien al alcance. ¿Cómo podría reescribir? O sea, no voy a derivar todavía. Quiero de vuelta que me quede como x a la n. Entonces no pongo prima, porque no estoy derivando todavía. Ahí. X a la... 1/3 puede ser. Exacto, 1/3. Recuerden que este exponente, que es 1 en este caso, queda como numerador, y el índice de la raíz es el denominador de la potencia. X a la 1/3 es una manera diferente de escribir raíz cúbica de X. Ahora sí derivo. ¿Qué me queda? 1/3, ¿no? ¿Qué más? Por De X. Menos 2/3 sería. Claro. 1/3 menos 1 tengo que hacer. Si le resto 1 me va a dar negativo. Entonces me queda la menos 2/3. Y acá me quedó un enredo terrible. Si yo quiero hacer esto más bonito, ¿por qué digo más bonito? A ver, nosotros decimos así, parece que nos gusta ver lindas escritas las cosas. En realidad no es que nos gusta ver lindas escritas las cosas, es que con esta forma de escritura se me dificulta para hacer después ciertos despejes. Entonces, luego, cuando veamos máximos y mínimos, si yo tengo escrita así la función y le igualo a 0, por ejemplo, que es lo que voy a tener que hacer y quiero despejarla, se me va a como complicar mucho en algunas funciones. Entonces la idea siempre es escribirlo de una forma como más accesible para después despejar. A ver. Bueno, este lo voy a dejar así por un ratito, 1/3. Ahora, ¿qué hago con esto? Es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a pasar? Al denominador. Al denominador. Estiro la liñita del 1/3 y lo pongo acá al lado, porque si no, después se me va a hacer mucho lío. Lo voy a escribir así primero. X a la 2/3. Ahí está, lo pasé al denominador y le saqué el menos. ¿Y ahora? Sería la raíz de X a la 3. Algo parecido, parecido. No, sí. Al revés, La ¿no? raíz Ahí, cúbica de X al cuadrado. sí, siempre acuérdense que el denominador es el índice. Cúbica de X al cuadrado. Y ahí ya está. Son como algunas estrategias que van a necesitar para poder resolver las actividades. Y cuando en algunos términos tengo que hacer alguna estrategia así y en algunos no, tengan cuidado de no derivar en una parte
y en la otra sí. O sea, cuando yo anoto f, vamos a hacer uno fácil. X a la... No, espera. 1 sobre x cubo más 3x. Yo sé que la derivada de 3x es 3. Pero yo no puedo poner acá 3, porque yo no voy a hacer la derivada en este paso. Voy a hacer una reescritura, o sea, voy a reescribir la función. Entonces, como pongo f de x, no derivo ningún término. Este término lo voy a volver a copiar como está. Este lo puedo poner como x, que pongo acá. Menos 3. ¿Están ahí? Menos 3, gracias. Más 3x. O sea, lo único que hice fue exponente negativo para poder pasar al numerador y este lo bajé como estaba porque no derivé. Ahora derivo. Pero bueno, les quería mostrar eso, que no deriven en un término sí y en otro no, porque si no, esto no sería una igualdad. Acá estoy escribiendo f todavía y ahora voy a derivar. Sería menos 3, x a la qué? Menos 4. A la menos 4. Y la derivada de 3x, ahora sí, 3, ¿no? Bueno, este después lo puedo volver a pasar al denominador. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, profe. Bien. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Esto Esperen. sería el método fácil? Esto no es que es el... Sí, no es sí, es el método fácil porque estamos usando la tabla de derivadas. Pero después lo que se complica un poquitito, que igual no es muy difícil, no es tan complicado. Lo que se complica un poquitito es que aparecen las reglas de derivación de multiplicación, de cociente y de producto de cociente y de funciones compuestas. Pero más difícil que eso no hay, ¿no? Bueno, otra cosa a tener en cuenta en estas actividades que van a tener que hacer y en las de más abajo. Lo que yo pongo acá entre paréntesis me indica la variable. Entonces yo pongo f de x igual logaritmo natural de 3 más x. Quiero derivar. ¿Cuál es la derivada del primer término? 0. Claro. Esto es una constante. ¿Por qué es una constante? Pues un número. El logaritmo de 3 es un número. Bueno, la derivada del segundo término, 1. 1. Quiere decir que la función derivada es constante. En este caso es 1. Digo que la función derivada es constante cuando me da un número, porque siempre me va a dar esto. No importa el valor de x que yo tome. Bien, ¿qué pasa si yo pongo f de x? Perdón, en lugar de f de x pongo f de t. ¿Cuál es mi variable? T. Independiente, t. Mi variable independiente es t. Entonces acá yo les pongo 5x, porque hay algunos ejercicios así, más 2t al cuadrado. F', siempre miren esto, porque eso les va a indicar cuál es la variable. ¿Cuál es f'? 0 más Claro. 2 Más. por 2. Exacto, 4 T. t a la 1, bien. La derivada de 5x es 0 porque no es la variable. Toda letra que me aparece en la función que no es la variable independiente es que es constante, es un número real. Entonces, esto es un número real, la derivada es 0. Y esto, bueno, lo derivo con la regla. Vamos a hacer alguna que tenga seno y coseno. Seno de x más coseno de t. F'. ¿Esto cuánto daría la derivada? 0. 0. Esto listo, 0.
Y la derivada del coseno, Menos seno, ¿no era? exacto, menos seno de t. Quiere decir entonces que prestamos mucha atención a quién está entre paréntesis. Desde acá no me di cuenta y puse X, la costumbre T. Nadie me dijo nada. Prestamos atención a quién está entre paréntesis porque uno por hábito piensa que la X es la variable independiente y a veces no. A veces hay trampas y está en función de otra cosa. Bueno, miro un minuto los apuntes a ver si hay algo más que les pueda mencionar. Sí. Por ejemplo, yo tengo que f de x es 7x más 7x al cuadrado. Bien. F'. La derivada del primer término, ¿cuál sería? 7. 7. ¿Y la de este? Segundo término. 14. No, perdón. 14. Ah, no, sí, sí, sí. Claro, bueno, 14. esa es la trampa. Tengan cuidado porque está el paréntesis. Este cuadrado, vieron que yo les decía siempre presten atención si tiene paréntesis tanto por el signo como con la potencia también. ¿Qué pasa acá? Está elevado al cuadrado el 7. Antes de aplicar la regla de derivación, ¿qué tendría que hacer? F de x. Lo puedo hacer mentalmente también, pero lo vamos a escribir. Si yo quiero sacar este paréntesis, ¿qué me quedaría? 49x cuadrado. Claro, 49x cuadrado. Otra manera de hacerlo esto es usando la regla de la función compuesta, que se llama regla de la cadena. Todavía no la vimos e igual es innecesaria en este ejercicio porque se puede hacer tranquilamente así. Todavía no derivamos, ahora sí vamos a derivar. La derivada de 7x, 7 le hemos dicho. Y ahora sí, ¿cuánto me queda? 98x. 98x. Entonces tengan cuidado con eso. Si aparece un paréntesis, como todavía no sabemos la regla de la cadena, ¿qué hacemos? Elevamos, distribuimos la potencia, porque la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación, distribuimos la potencia y luego derivamos. Pero tengan cuidado, f y recién acá es f'. Bien. Vamos a volver un minuto al archivo. Me gusta porque va haciendo cada vez más tarde y me voy quedando cada vez más sola. Se van yendo. Bueno, entonces como les decía, hasta la E pueden resolver tranquilamente, ¿sí? Siempre que aparezca una raíz, lo pasan a potencia y después hacen la derivada. Y luego lo reescriben. Voy a compartir otro archivo para mostrarles algo, pero esperen porque lo tengo que abrir. Bueno, ¿cómo les parece que fueron hasta acá? ¿Quieren consultarme algo en especial? No, por ahora yo no, profe. Bueno, No, profe, todo bien. van bien. Bien, eso es genial. Esperen que estoy buscando el archivo. Así podemos comenzar, aunque sea, y los ayudo un poco con la lectura. Oh, creo que es este. Bueno, para ver qué es lo que estuvimos trabajando hoy y abrí otro. Bueno,
tiene sus momentos. Mi computadora espero que no me va a salir de vuelta porque ya es tarde. No vuelve a entrar nadie, me parece. Ahora creo que sí. Ahí está, ya está. Ahí, listo. Bueno, como les decía, para que puedan avanzar un poquito, hay propiedades de las funciones que son derivables y les permite tener algunas reglas más para derivar, ¿sí? ¿Qué les permite derivar cuando tienen un producto de funciones o un cociente de funciones? ¿A qué nos referimos con esto? Multiplicamos dos funciones. ¿Qué significaría multiplicar dos funciones? Por ejemplo, 5x por coseno de x. Ahí estamos multiplicando dos funciones. Y no es lo mismo que cuando se suman, que cuando sumamos sí, sumamos término por término y ya está. Cuando nosotros tenemos un producto, para poder hacer su derivada, tienen que trabajar con esta fórmula que está acá, ¿sí? ¿Qué dice la fórmula? Tenemos dos componentes, ¿no? Dos factores acá en esta multiplicación. ¿Cómo encontramos la derivada de esta multiplicación de este producto? Primero hacemos la derivada del primer factor, f', y lo multiplicamos por el segundo factor sin derivar. ¿Y después qué hacemos? Le sumamos. ¿Qué cosa le sumamos? El primer factor como está. Y lo multiplicamos por la derivada del segundo factor. Esta fórmula me permite encontrar la derivada de un producto, ¿sí? Y esta la derivada de un cociente. Entonces vamos a intentar hacer un producto, aunque sea, y ya los dejo tranquilos por hoy. Así pueden avanzar un poquito y sí, les voy a pedir que intenten leer esa partecita, lo que les quede, para la clase que viene. Entonces también esa formulita es algo que yo, si fuese ustedes, la tendría adelante todo el tiempo. La voy a escribir acá. Es f por g. Significa que estoy multiplicando dos funciones. ¿Y cómo calculo su derivada? Haciendo f' por g más f por g'. Voy rotando. Primero derivo el primer factor y después derivo el segundo. Vamos con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una función f de x. Y la función f de x es 5x cuadrado más, perdón, por, estamos con producto, por seno de x. O sea, yo esto no lo puedo multiplicar, no es que puedo hacer una distributiva o puedo agrupar algo, porque tenemos este factor y esto es un seno, no podría hacer nada con esto. No es como antes que teníamos una potencia y decimos, bueno, la podemos distribuir y después derivamos. Entonces quiere decir que la única manera es trabajar con esta fórmula. ¿Cuál es mi primer factor? El f. Vamos a hacer acá un cálculo auxiliar. Claro, entonces lo copio en un cálculo auxiliar hasta que nos acostumbremos. 5x cuadrado. ¿Y mi factor g? Seno de x. Seno de x. F'. Ay, me acostumbré, le pongo x. No le pongan x acá, pongan siempre fg, f'g', sin x. Porque es como un cálculo auxiliar y no tiene sentido. Lo mismo en la fórmula. Ahí también si leen el apunte les dicen que van a obviar escribir la x. Ya sabemos que la variable independiente es la x porque está escrita acá. No necesitamos escribirla de cada uno. F', o sea, la derivada de este primero, 10x. 10.
de 10x. Y g', la voy a anotar acá abajo, la derivada del seno con la tablita. Coseno de X. Exactamente, coseno de x. Muy bien. Y ahora lo que hago es aplicar la fórmula. Ahora voy a hacer f', o sea, la derivada de este producto. Acá sí pongo la x, no la pongo acá en los cálculos auxiliares. ¿Qué hago? Aplico esta fórmula. A ver, quiero la derivada del producto. F', ¿quién es? 10x 10x. por seno de x sería. Por g, claro, g era seno. Por eso yo les digo, anótenselo más que nada hasta que le tomen la mano, anoten en un cálculo auxiliar siempre la derivada de cada uno y después es más fácil. Más f. 5x cuadrado Exactamente, por coseno de x. por coseno de x. Listo. Ya está. No es tan complicado, es simplemente derivar y reemplazar. Después acá van a ver que en algunos ejercicios les va a aparecer que sacan un factor común, o sea, como que escriben esto de otra forma, pero en realidad la derivada ya la calculamos, ya está, es esta. Después, si en las respuestas aparece algún factor común o algo más hecho, bueno, después lo vamos viendo con las soluciones si no llegan. Pero la idea es siempre esa. ¿Qué pasa con el cociente? Habíamos dicho. Se súper parece la fórmula. Es bastante más parecida, solo que, esperen que estoy buscándolo, ahí está. Es un cociente. F es el de arriba, el numerador, y G es el de abajo, el denominador. Fíjense que arriba se parece como mucho a esta. Solo que tiene un ¿qué? Menos. Un menos. En la división se resta. Y aparece acá un divisor, que es G elevado al cuadrado. También, ¿de dónde salió todo esto? Y bueno, de trabajar con la definición y de hacer algunas demostraciones que permitían a través de las definiciones y los límites encontrar esta regularidad que permitió generar una fórmula. Siempre G tiene que ser distinta de 0, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca podemos dividir por 0, por eso está esta aclaración acá. G distinta de 0. Bien, hacemos una de división y ya les amamos, aunque vamos a terminar hace un rato, me parece. Entonces tenemos la fórmula, que la vamos a copiar así de paso la vamos memorizando. F sobre G, una división. Prima. No está compartiendo, profe. Gracias. Es la hora. F, ahí está, ¿no? Ahora sí. Ahí está cargando, profe, sí. Ahí está cargando, bueno. Ahí va. Entonces, gracias. F sobre G', la derivada. F' por G. Acá había un menos en lugar de más. F por G' sobre G elevado al cuadrado. Significa que si yo tengo una determinada función f de x, que es un cociente entre funciones, vamos a hacer una fácil, e a la x sobre 3x. Tengo un cociente entre dos funciones y vamos a hacer en un cálculo auxiliar a copiar f, a copiar g, a hacer f' y g'. F, e a la x. Siempre f es el de arriba. G, ¿cuál sería? 3x. 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 F', el aburrimiento la de la X. e a la x. Y g', 3. 3. 3. Con esto reemplazamos acá. Después ya les digo, lo van a hacer mentalmente porque es como bastante automático. F', e a la x, por g, 3. 3x, 3x. ¿no? Menos, ¿y ahora quién va? E a la X. E a la x otra vez, por 3. 3. Sobre g al cuadrado.
Sí, y tenga cuidado que G siempre todo entre paréntesis al cuadrado. Si hay un producto, si hay una suma, siempre paréntesis. Excepto que esté la X sola y no es necesario, pero acá sí. Bien, y ahí está. Después quizás en algún ejercicio por ahí le saca factor común al numerador, se fijan si pueden simplificar algo, pero ya después son algunas cuestiones para achicar un poco la expresión, pero la derivada ya está, es esta. Bueno, pensé que no iba a llegar, pero bastante bien, terminamos con un montón de cosas, falta solo derivado de una función compuesta, que es bastante sencillo. Así que eso sí, se lo voy a dejar para que lo lean. Y ya está casi todo derivadas, ya pueden hacer más actividades, todas, las del punto 5, porque lo de la función compuesta está en otra solapa que dice derivada de funciones compuestas, o regla de la cadena, alguna de esas dos cosas dice. Así que de la parte de derivadas ya pueden hacer todo el archivo completo. Intenten hacerlo y me van preguntando si no entienden algo. Y lo de función compuesta pueden empezar a leerlo y recuerden sí leer lo que les mandó el profesor de interés simple, compuesto, ¿sí? Así la clase que viene pueden trabajar con eso y ya vamos avanzando. Está bien. ¿Alguna cosita para preguntarme? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El día del parcial, ¿vamos a estar con el Zoom? ¿Ustedes van a estar conectados? El profesor y... Nosotros vamos a estar en el Classroom seguro ahí atendiendo, pero conectados todo el tiempo en general no lo estábamos haciendo. Bueno, porque en el Pero caso, sí, a mí lo que me pasó es no entender las consignas. Sabía hacer las cosas, pero no sé analizar las consignas, por ahí lo que me pide. Y si yo por ahí no entiendo algo, sé hacerlo, pero no entiendo lo que me pide, ¿yo puedo preguntar en el Classroom o no? sí, si la pregunta es genérica y se puede contestar, Sí. si me preguntás cómo se hace, no, pero si es No, genérica y se puede contestar, sí. Ustedes van a tener asignado un formulario, siempre la pregunta intenten que sea por privado, ¿sí? A través bueno. de privado o esperen que tengo la grabación. Igual después les vamos a decir bien cómo va a ser el sistema y cuánto tiempo van a tener y todo lo que necesiten Sí. saber para estar tranquilos ese día. Pero sí, si necesitan algo, nosotros vamos a estar porque es una clase más. No les puedo Sí. decir que vamos a estar en el Zoom las 3 horas porque no tiene mucho sentido. Pero sí estamos en el Classroom siempre, Bueno, eso sí. yo porque me pasó el cuatrimestre pasado de saber hacer las cosas, pero no entender lo que me pedían. Entonces por ahí yo hacía otra cosa y no era eso. No sé, me confundía de función o utilizaba otro medio para hacerlo y no era ese. Sí, recuerden también algo importante, que si es por múltiple choice, o sea, si es para elegir opciones correctas, si no les No, eso no. aclara, Sí, sí. claro, pero si no les aclara, tengan cuidado porque a veces puede haber más de una opción y terminan anulando el ejercicio, el puntaje de todo el ejercicio. Capaz que ustedes encuentran una opción correcta, la marcan y a veces hay más. Entonces Sí, no, a mí siempre, lo que me pasaba era cuando me pedían hacer algo o resolver algo. Por ahí lo claro, y resolvía ahí como lo de eh, que vimos antes. ¿Cómo era lo del límite cuando X tiende a? Por ello lo sí. resolvía con la fórmula y no tenía que resolverlo con la fórmula, tenía que resolverlo de la otra manera. Vale. Y lo que Bueno, en me este pasaba caso era particular, sí, entiendo que es general lo que me estás diciendo, pero en este caso particular, exceptuando que nosotros le pongamos que lo hagan por definición, y yo les digo calcular la pendiente de la recta tangente a tal función en tal punto, eligen la forma. Por supuesto les va a convenir más, hay que encontrar la función derivada y reemplazar que hacer toda la fórmula. Así que eso va a estar aclarado. Y vimos tanto y no hicimos esto. Supónganse que yo les daba, estoy compartiendo, ¿no? La del cociente. Sí, Sí. sí. Yo les pedía la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto 1, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen todo esto y después, a lo último, agarran lo que les da, o sea, esto, y en el lugar de la X, ¿qué van a poner? 1. 1. Y el resultado de esto, creo que, bueno, es obvio porque lo estuvimos trabajando, pero bueno, el resultado de esto, reemplazando por 1, es lo que va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto 1 a esta función.
Entonces, si a mí me piden la pendiente, calcula la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual 1, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, aplico todas las reglas de derivación y reemplazo por 1. Si no me Eso- va a especificar que es por definición. Claro, sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí. Sí, porque en realidad derivar puedo derivar de las dos formas. Y si yo no te aclaro por qué método, vos podés elegir el camino más sencillo. De hecho, es lo más lógico que elijamos como el camino más sencillo, si no nos lo aclaran, ¿no? Así que bueno, entonces, resolver toda la parte de derivadas, que ya lo pueden hacer completo, y leer eso para el martes. Y bueno, cualquier duda me preguntan, pueden escribir en el Classroom también, en la parte de cada solapita, si tienen dudas de derivada, preguntan ahí en derivadas y lo tengo en cuenta también para la próxima clase. Y necesitan que suba algo, la grabación la voy a subir cuando se cargue. El otro día tardó bastante, así que la subí el otro día. El cosito de las derivadas. El archivito, No el archivo, las tablas. Las tablas. Bueno, dale. Está en el Classroom igual también. Sí, están en el Classroom. Bueno, ahora les dejo ¿Están? ahí como lo más, lo más importante y se lo subo, así lo tienen en cuenta. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Gracias, profe. Gracias igualmente. Muchas gracias. Igualmente. igual. Gracias, Nos profe. vemos. Muy buenas.